Bueno, entonces, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a esta nueva charla en conjunto con el grupo de interés de psiquiatría y de anestesia. El día de hoy, nuestra experta va a ser Heidi Pulido, interna 12 semestre y directora de logística y comunicaciones del MIDIC UR. Y el tutor académico que nos va a estar acompañando es el doctor William Prada, especialista en radiología e imágenes diagnósticas de la Universidad de La Sabana, magíster en epidemiología de la Universidad del Rosario, especialista en docencia universitaria de la Universidad del Bosque, investigador en Cochrane, miembro del comité editorial de la Revista Internacional de Imágenes Médicas y de la Revista de Radiología Clínica e Imágenes Diagnósticas. Entonces, pues, antes de iniciar, recordar que pueden enviar todas las preguntas por el chat de YouTube, que ya estamos haciendo la transmisión en vivo. Y pues para tomar la asistencia, entonces al finalizar la charla, les vamos a dar la palabra clave y les enviaremos también el link del formulario. No sé si quieras decir algo, Jaime. No, nada, bienvenidos también a todos los del grupo de interés en cirugía. Nuestra asistencia pues ya saben cómo funciona, ahí está en el chat. Y bueno, esperamos que esta charla nos sirva a todos. Más adelante pues ya hemos tenido varias charlas enfocadas a FAST en cirugía general, pero esto es más un poquito pues la generalidad que creo que no nos sobra a nosotros. Bueno, y nada, gracias al grupo del MIRIG y te doy la palabra entonces, Heidi. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar este día pues acá en esta charla de FAST y bueno, vamos a hablar sobre el FAST. ¿Listo? Bueno, entonces aquí podemos ver pues la primera referencia que utilicé es de la revista europea de ultrasonido. Nos habla sobre las nuevas perspectivas del manejo del trauma moderno, pues incluyendo el FAST y el FAST extendido en los últimos 25 años. La que vemos a la derecha en la parte superior es de la revista Radiology de la Sociedad de Radiología de Norteamérica y pues evalúa el rol de esta ayuda diagnóstica en el manejo agudo del paciente con trauma. La que vemos en la parte inferior es de la revista colombiana de anestesiología, es del FAST y el FAST extendido y hace una revisión sistemática sobre la técnica y pues las ventanas que se van a utilizar en esta ayuda diagnóstica. Y la cuarta y última es de la Revista Europea de Trauma y Cirugía de Emergencias. Es una sinopsis sobre el FAST y el FAST extendido, las principales dificultades, las limitaciones y los avances relacionados de esta herramienta diagnóstica. También utilicé otras referencias que van a estar a lo largo de la charla. En cuanto al contenido, vamos a ver qué es la historia, porque es importante, la sensibilidad y la especificidad, los objetivos, las indicaciones, la técnica y las ventanas que vamos a hacer, el FAST extendido y el FAST ABCDE, cómo interpretamos los resultados, las limitaciones y los errores frecuentes y los falsos positivos y negativos. En cuanto a qué es, pues el FAST hace parte de una metodología de ecografía más grande que se llama el Point of Care Ultrasound o la ecografía focalizada, que esta ecografía hace referencia a que se hace pues en la cama del paciente. Es un estudio dinámico, quiere decir que lo podemos hacer en diferentes momentos desde que llega el paciente y en las siguientes horas, y nos permite dar una conclusión de tratamiento inmediato durante el examen, aunque pues no es la última palabra para tomar una determinación respecto al paciente. En cuanto a qué significan las siglas FAST, es Focused Assessment with Sonography for Trauma, que pues es la valoración por ultrasonido enfocada en trauma en español. Enfocada se refiere a que va a estar limitada por unas preguntas que tiene el médico sobre ese paciente en específico y es una extensión de la evaluación clínica en el trauma. Esto, pues por esta misma razón, la persona que realiza el examen tiene que tener un entrenamiento formal para poder dar una conclusión diagnóstica apropiada. Y pues como es focalizada, no vamos a hacer un examen completo tradicional, sino pues dependiendo de las preguntas que tengamos del paciente. En cuanto a la historia, pues saber que es una metodología basada en la ecografía. Se empezó a utilizar en 1971 enfocada pues a la ecografía en trauma de abdomen. Posteriormente, en 1990 se enfocó al trauma cerrado de abdomen. Ya en el 94 se le dieron las siglas de FAST y el nombre.
Y en el 99 decidieron hacer pues un consenso y determinaron cuáles eran todas las ventanas que se iban a realizar, pues aparte del abdomen incluyeron el corazón, el espacio pleural y pericárdico. Posteriormente en el 2004 adicionaron el FAST extendido y pues ya a día de hoy pues es una modalidad de tamizaje oficial en la mayoría de los centros de trauma y pues con el tiempo va a reemplazar el lavado peritoneal diagnóstico para la evaluación inicial del paciente en trauma. Esto quiere decir que pues a través del tiempo cambiamos de una intervención muy invasiva, como lo es el lavado peritoneal, a una no invasiva, como lo es la ecografía. En cuanto a por qué es importante, lo principal es que es una herramienta diagnóstica de fácil acceso, está disponible, es económica, es portátil, nos va a permitir también una evaluación temprana del paciente con trauma, tanto estable como inestable hemodinámicamente, nos permite hacer un diagnóstico más rápido y preciso de las lesiones potencialmente mortales, facilita evaluaciones repetidas al lado de la cama del paciente y pues hay que tener en cuenta que el FAST seriado siempre tiene que ir acompañado de un buen juicio clínico y esto nos va a aumentar la precisión diagnóstica general de esta evaluación. En cuanto a la sensibilidad, pues es la proporción de pacientes con una lesión intraabdominal o cardíaca que tiene resultado positivo en la prueba. Esta sensibilidad va a tener unos rangos amplios en cuanto a valores debido a que pues esta técnica es examinador dependiente, dependiendo del entrenamiento y la técnica pues que utilice el examinador. En cuanto pues, a la sensibilidad para detectar líquido libre abdominal es del 76%, pero es poco sensible para detectar lesiones de órgano sólido o víscera hueca. Y pues es importante recalcar que es más sensible en relación a la radiografía de tórax para detectar hemopericardio como un signo indirecto de lesión pericárdica. La sensibilidad para detectar hemopericardio será de 56 al 90% y esto va a estar determinado porque pues este tipo de lesiones, como son abiertas, no van a permitir que el líquido se acumule en el espacio pericárdico, sino que drene hacia la cavidad pleural izquierda, haciendo que no se haga el diagnóstico de hemopericardio, sino de un derrame pleural o un hemotórax. ¿Cómo podemos mejorar esta sensibilidad? Podemos adicionar a las vistas estándar del FAST otras 6 vistas adicionales que vamos a ver más adelante. En cuanto a la especificidad, pues es la certeza de que los pacientes que no estén lesionados van a ser reconocidos como tal, pues que están ilesos, y para detectar líquido libre abdominal va a ser específico en un 99%. Va a ser similar a la radiografía de tórax en decúbito supino para detectar neumotórax de un 98 al 100%. Esta es una tabla resumen en la que pues podemos ver la sensibilidad y especificidad del FAST y el FAST extendido dependiendo la lesión que queramos encontrar. Entonces aquí vemos el FAST para trauma contundente en torso, la sensibilidad es del 63 al 99% y la especificidad del 90 al 100%. Para trauma penetrante de torso, la sensibilidad es del 28 al 100% y la especificidad del 94 al 100%. Para detectar líquido libre abdominal, pues los valores que ya les había comentado antes y para detectar hemopericardio el 56 al 100% en sensibilidad y la especificidad del 87 al 100%. Ese sería pues del FAST estándar y del extendido para detectar neumotórax del 68 al 91% en sensibilidad y en especificidad del 97 al 99%. También nos habla pues del trauma pediátrico, pero pues no nos compete en esta charla. En cuanto a los objetivos, pues el objetivo del FAST es identificar líquido libre en cualquier ventana que permita transferencia inmediata pues al quirófano o a realizar algún otro tipo de examen diagnóstico. Esto no quiere decir, esto pues hablando de trauma, generalmente vamos a pensar como en hemotórax o en hemoperitoneo, pero pues no necesariamente el líquido libre va a ser sangre, sino pues tener en cuenta que es líquido libre. Este examen nos ayuda a responder las preguntas, estas preguntas sobre el paciente. En cuanto al FAST, pues va a responder si el paciente tiene derrame pericárdico o líquido libre abdominal y en el FAST extendido si tiene neumotórax o líquido libre en tórax. En cuanto a las indicaciones, pues la que está válida en cuanto a la literatura es que confirma la presencia de líquido libre en el paciente con traumatismo de abdomen inestable hemodinámicamente, lo que quiere decir que pues no solamente lo vamos a utilizar en este contexto, sino que pues también nos puede servir para otras cosas como
el seguimiento del paciente con traumatismo de abdomen estable y que digamos lo mantenemos en observación y se inestabiliza, podemos realizar el FAST. En pacientes que pues, tengan abdomen agudo pero no sea traumático, para detectar patologías como aneurisma de aorta abdominal o embarazo ectópico roto. Y el FAST extendido nos va a ayudar a identificar posibles focos de sangrado y descartar la presencia de neumotórax. En cuanto a la técnica, pues es importante que el paciente se encuentre en posición supina. En cuanto al uso del transductor, vamos a utilizar, pues hay varios, teniendo en cuenta la charla que nos dio Lina la vez pasada. Está el de baja frecuencia, que es de 3 a 5 MHz, que se llama pues el convexo o sectorial. Este nos va a servir para ver el abdomen y la ventana subsifoidea. El hecho de que sea baja frecuencia quiere decir que tiene tiene baja penetrancia a los tejidos y alta resolución. Entonces nos va a servir pues para ver como los órganos más superficiales. Y en cuanto a al transductor de alta frecuencia, es el lineal, aunque pues que nos sirve para ver el tórax, pero pues no es obligatorio. Si digamos estamos en urgencias y solo tenemos el sectorial, pues no nos vamos a poner a buscar el lineal para hacer el FAST extendido. Con ese mismo lo podemos hacer, solo que tenemos que tener en cuenta que la imagen que vamos a ver va a cambiar un poco. En cuanto al marcador de la posición, pues es lo que vemos aquí señalado con las flechas rojas. Siempre tiene que estar orientado hacia cefálico o hacia la derecha del paciente. Ya más adelante, según la ventana que vamos a ver, pues va cambiando. Y el examen completo máximo se tiene que demorar 4 minutos, incluso pues se demora menos, pues porque es un examen de urgencia. ¿Qué nos va a ayudar a ver? Pues el hemoperitoneo. Generalmente el hemoperitoneo se puede dar por lesión en hígado o en vaso, y el hecho de encontrar líquido libre en una ventana no es específico de sangrado en ese sitio, es decir, que si vemos líquido libre en la ventana pélvica, no quiere decir que el sangrado sea en esa zona, sino que puede ser que el sangrado se esté dando en el hígado, pero lo vemos reflejado en esa ventana. El líquido libre abdominal se va a ver en la ecografía como una imagen anecoica, es decir, negra, y vamos a utilizar en las diferentes ventanas, en las diferentes vistas, pues diferentes ventanas acústicas, que va a ser el hígado, el vaso y la vejiga llena. Se van a definir 4 ventanas en el FAST tradicional o estándar, que sería la subsifoidea, que dependiendo de la literatura también la pueden encontrar como pericárdica o subcostal. Está la hepatorrenal, también se puede encontrar como cuadrante superior derecho, y está la esclerorenal, que se puede encontrar como cuadrante superior izquierdo, y la pélvica o suprapúbica. Bueno, en cuanto a las ventanas, la subsifoidea nos permite ver el espacio pericárdico y pues nos permite ver si el paciente tiene derrame pericárdico. En caso de que el paciente tenga algún paro cardíaco por el trauma, también nos permite valorar la contractilidad cardíaca del músculo cardíaco. ¿Y cómo lo vamos a realizar? Vamos a colocar el transductor subsifoideo como lo vemos aquí en la imagen. Vamos a utilizar el hígado como ventana acústica y el indicador va a estar siempre hacia la derecha del paciente. Y listo. También si vemos que esta ventana pues no es como lo suficientemente buena para saber si es positiva o negativa, podemos hacer una variante, que es la parasternal izquierda, que se hace en 2 cortes, longitudinal y transversal, y pues esto se hace en caso de que el paciente tenga dolor, distensión o que veamos que la subsifoidea pues sea una mala ventana. En cuanto a la subsifoidea, podemos ver aquí cómo se ubica el transductor en la parte pues subcostal. Vamos a ubicar el marcador de la transductor hacia la derecha del paciente, pero vamos a dirigir la huella, es decir, lo que está en contacto con el paciente, hacia el hombro izquierdo del paciente, porque pues, deseamos ver el corazón. Entonces, este es un esquema gráfico de cómo vamos a ver la imagen en la ecografía. Lo que vemos en la parte superior, en esta zona sería el hígado. Aquí podemos ver las cámaras cardíacas derechas, ventrículo derecho, aurícula derecha, y después las cámaras izquierdas, ventrículo izquierdo y aurícula izquierda. Es importante recordarles que pues siempre lo que está en la parte superior de la imagen sería lo que está más pegado a la huella del transductor, y lo que está más hacia inferior de la imagen es lo que está más lejano del transductor. Aquí en esta imagen podemos ver cómo sería una vista normal del corazón en esta vista.
Entonces podemos ver en la parte superior el hígado, las cavidades derechas y luego las izquierdas, y esta línea hiperecogénica que vemos en esta zona sería el pericardio. Vemos que dentro no hay ninguna imagen anecoica y pues esto nos hablaría de la normalidad de la ventana. Hay que tener en cuenta que se tienen que ver tanto el hígado como las 4 cámaras en esta vista. Listo, entonces ahora pasamos a la paraesternal, que es la alternativa en caso de que la subxifoidea no la podamos realizar. Aquí vamos a ubicar el transductor en el segundo o tercer espacio intercostal. Ubicamos lo mismo, el marcador del transductor hacia el lado izquierdo del paciente, perdón, derecho del paciente, y vamos a hacer 2 cortes. El eje longitudinal, que es el que está representado en esta imagen, que nos va a dar información estructural de la contractibilidad global y segmentaria. Entonces aquí vemos un esquema gráfico en el que vemos en la parte superior el ventrículo derecho, posteriormente vemos la aorta, luego el ventrículo izquierdo y luego la aurícula izquierda. Cabe aclarar que aquí, por ejemplo, en esta vista no podemos ver la aurícula derecha como si lo podíamos hacer en la anterior vista. En esta imagen podemos ver cómo se vería en la ecografía, nuevamente el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, la aorta y la aurícula izquierda. Listo, entonces aquí en estas imágenes podemos ver, relacionar mejor cómo se vería en movimiento la ecografía. Nuevamente las cavidades que ya les había mencionado. Aquí en la parte inferior podemos ver cómo se ve la línea hiperecoica, que sería pues el pericardio. Y aquí adicionalmente podemos ver la aorta descendente. Entonces, pues tal vez muchas personas se pueden estar preguntando como, bueno, pues ¿cómo sabemos si es realmente un derrame pericárdico y no un derrame pleural, ¿no? Porque pues el corazón y los pulmones están contiguos. Entonces, ¿cómo podemos guiarnos? Si vemos el líquido o la imagen anecoica superior a la aorta descendente, podemos concluir que es un derrame pericárdico. Mientras que si esa imagen anecoica se encuentra debajo de esa aorta descendente, podríamos pensar más en un derrame pleural o pues en líquido libre en la cavidad torácica. Adicionalmente, en esta vista también podemos identificar otras secciones del corazón, como pues la pared anterior del ventrículo derecho, el septo interventricular, la pared posterior del ventrículo izquierdo, la válvula aórtica, aquí, y la válvula mitral. Listo, entonces ahora vamos a pasar al corte transversal de la misma vista paraesternal. Lo que vamos a hacer es, en el punto en el que estábamos, vamos a girar sobre la piel, no hay que levantar el transductor, vamos a girar 90 grados hacia las manecillas del reloj para apuntar el marcador hacia el hombro derecho izquierdo del paciente. Es importante mantener el transductor pegado al paciente para no perder la vista de la anatomía y pues continuar nuestra ubicación espacial en la imagen del ecógrafo. Este eje transversal también lo pueden encontrar como paraesternal corta y nos va a dar información sobre la morfología, dimensiones y contractibilidad de las cavidades y las funciones de las válvulas. Aquí vemos un esquema gráfico de cómo se vería en la ecografía. Vemos en la parte superior el ventrículo derecho, en la parte inferior el ventrículo izquierdo, y pues cabe aclarar que en este eje transversal podemos hacer varios cortes. En este corte que vemos en la imagen vemos los músculos papilares, también podemos ver grandes vasos y como vemos aquí en esta imagen, se ve la parte superior el ventrículo derecho, posteriormente hacia inferior el ventrículo izquierdo, y esta imagen que vemos acá, que parece como una boca de pescado, se llama así, el signo de la boca de pescado es la válvula mitral. Esta parte inferior que vemos acá es la línea hiperecóica que pues nos habla del pericardio. Aquí posteriormente pues vamos a ver cómo se vería una vista normal subxifoidea contra una patológica. Entonces aquí nuevamente vemos el pericardio, vemos que no hay ninguna imagen anecoica entre el corazón y el espacio pericárdico, y el pericardio, perdón, y pues podemos concluir que es normal. Mientras que en esta del lado derecho vemos cómo se da la contractibilidad, pero en la parte superior aquí podemos ver cómo se separa el hígado del corazón, es decir, que hay una imagen anecoica entre el pericardio visceral y el parietal, y podemos concluir que pues es un derrame pericárdico, aquí como lo vemos en la parte superior. Listo. En cuanto a la ventana hepatorrenal,
Vamos a ubicar el transductor en la línea media axilar derecha, entre el séptimo y octavo arco costal. Vamos a ubicar el indicador del transductor hacia cefálico. Es la ventana más sensible para hacer diagnóstico de hemoperitoneo y es la más fácil para obtener técnicamente. Aquí podemos encontrar tanto líquido libre intraperitoneal como hemotórax. Hay que decir que por medio de la ecografía solo se puede detectar si hay más de 600 cc o 600 mililitros en el espacio de Morrison, que es el espacio que vemos aquí representado en rojo en esta imagen. Eso quiere decir que, pues, por eso es que debemos hacer el FAST de forma seriada, porque puede que el paciente llegue en principio sin alcanzar esos 600 cc y vamos a ver al principio que no va a haber líquido libre y posteriormente al hacer los siguientes exámenes podemos encontrar líquido libre allí. ¿Qué vamos a ver en esta ventana? El hígado, el espacio de Morrison, el diafragma y el riñón en su polo superior e inferior. Este que vemos acá es un esquema gráfico, como se vería en la ecografía, y aquí la comparación. Entonces vamos a ver el hígado, el espacio de Morrison que está señalado aquí por esta flecha, el riñón que se tiene que ver tanto polo superior como polo inferior. Si no logramos ver los dos polos del riñón en esta ventana, pues no podemos concluir si es positiva o negativa. Tiene que verse ambos polos porque la gotera parietocólica va hasta el polo inferior del riñón. También podemos ver el diafragma, el pulmón, o pues la pleura acá, y la columna vertebral. Aquí para correlacionar la imagen ecográfica, el hígado, esta imagen hiperecogénica que vemos acá sería el diafragma, el riñón y el espacio de Morrison. Aquí podemos ver cómo se vería una ecografía normal. Ay, perdón. En este video. Aquí podemos ver cómo está la línea hiperecogénica aquí en esta parte y no vemos ninguna imagen anecoica, por lo que podríamos concluir que es una ventana normal. Vemos el polo superior y el polo inferior del riñón. Mientras que en la que está en el lado derecho, acá podemos ver cómo hay una imagen anecoica entre pues, en el espacio de Morrison. Vemos incluso que hay una parte de líquido en la parte posterior del hígado. Aquí podemos concluir que es positiva. Es importante también mencionar que en esta vista el líquido libre tiene que estar en el espacio de Morrison. Si encontramos alguna otra imagen anecoica en otro sitio que no es el espacio de Morrison, pues podemos pensar o podemos confundirnos y pensar que es líquido libre y realmente es la vena cava inferior. En cuanto a la ventana esplenorenal, vamos a colocar el transductor en la línea axilar posterior izquierda entre el séptimo y octavo arco costal. El indicador va a ir hacia cefálico y pues es la ventana más difícil de visualizar técnicamente y también nos va a permitir encontrar líquido libre intraperitoneal y hemotórax. ¿Qué vamos a ver en esta imagen? El vaso, el espacio esplenorenal, que es este que vemos aquí con rojo en esta imagen, el diafragma y el riñón. Este sería un esquema gráfico de cómo sería la vista. Entonces vemos, va a ser muy similar en cuanto, pues va a ser muy parecida a la hepatorenal, solo que pues acá vamos a ver el vaso. Está pues el vaso, el espacio esplenorenal, el riñón, la columna, el diafragma y el pulmón. Aquí vamos a ver la correlación en la ecografía. Nuevamente el vaso, aquí la línea hiperecogénica sería el diafragma, el espacio esplenorenal y el riñón. Esta sería la normal. Ahora vamos a ver cómo se vería el líquido libre en esta ventana. Aquí podemos ver cómo en la parte superior, como está señalado con la línea, perdón, con la flecha azul, el líquido libre. Ahora, pues bueno, en esta parte, como vemos acá, ya el líquido libre o la imagen anecoica no está entre el espacio esplenorenal, sino está posterior al diafragma, lo que nos habla pues de que es un derrame pleural y pues no pues no es líquido libre en el espacio abdominal. Listo. En cuanto a la ventana pélvica, pues el transductor se tiene que ubicar a nivel suprapúbico buscando la sínfisis del pubis. Vamos a hacer dos cortes, longitudinal, perdón, en la que el marcador va a ir hacia cefálico y transversal donde el marcador del transductor va a ir hacia el lado derecho del paciente. Esto siempre se tiene que hacer.
Es importante también decir que en las mujeres podemos encontrar hasta un máximo de 50 cc o 50 mililitros de líquido libre fisiológico en este espacio. ¿Qué vamos a ver en esta ventana? Vamos a ver la vejiga. En las mujeres, pues por lo que está el útero, se va a ver el espacio recto uterino o el saco de Douglas. Y en el hombre se va a ver pues el recto, que se va a llamar el espacio recto vesical. Aquí podemos ver una vista transversal de la vejiga. Siempre es importante decir que para poder decir que la ventana es positiva o negativa, la vejiga tiene que estar completamente llena. Si está parcialmente llena, pues podemos colocar en la historia como que la ventana pélvica no es concluyente y esperar a que el paciente tenga la vejiga llena. Aquí podemos ver un esquema gráfico de cómo se vería un corte longitudinal. En el caso, en la imagen del lado derecho, sería cómo se vería una mujer. Aquí vemos la sínfisis del pubis, la vejiga, vemos el útero, el canal vaginal y en la parte inferior el recto. Lo que está señalado con las flechas blancas es el espacio de Douglas. Y en el lado izquierdo de esta imagen podemos ver cómo se vería en un hombre. Se vería la sínfisis del pubis, la vejiga, en algunas ocasiones la próstata y el recto. Y en el espacio recto vesical es donde veríamos el líquido libre. Esta es una imagen de cómo se vería en un corte longitudinal. Esta imagen hiperecogénica pues sería el espacio en el que buscaríamos que era líquido libre abdominal, pero pues acá vemos que la vejiga no está totalmente llena. Este sería un esquema gráfico del corte transversal, pues para tener como pista, en el corte transversal siempre la vejiga se va a ver como un cuadrado, como vemos acá. En el lado derecho se ve cómo se vería en un paciente masculino la vejiga y hacia inferior la próstata. Y en las mujeres se vería la vejiga y hacia inferior el útero. Esta sería una vista patológica de estas ventanas. En el lado izquierdo se verían los hombres. Vemos como señalado con la flecha azul, se ve en la imagen anecoica que nos hablaría de líquido libre en el espacio recto vesical, y en el caso derecho sería pues como se vería una mujer, el líquido libre en el espacio de Douglas. Listo. Entonces, ahora vamos a ver de corrido cómo se harían secuencialmente las 4 ventanas. Aquí podemos ver cómo el examinador pone el transductor en la ventana hepatorenal. Vemos cómo hace un barrido y vemos el espacio renal libre. No hay una imagen anecoica, por lo que podemos concluir que es una ventana normal. Se ve el polo superior y el polo inferior del riñón. Posteriormente vemos cómo hace la imagen esplenorenal. Vemos que es más difícil. La persona que está realizando el examen se demora un poquito más. Aquí podemos ver el vaso, el espacio esplenorenal, que ya lo van a mostrar con unas flechas azules, y el diafragma. Posteriormente hace la vista subsifoidea, pues el orden de las ventanas no encontré que estuviera como estructurado como esta se hace primero o esta se hace después. La idea es hacer las 4. Esto es una vista subsifoidea. Vemos que en el espacio pericárdico no hay líquido libre. Vemos la contractibilidad cardíaca, el hígado, las cavidades derechas y cavidades izquierdas. Y posteriormente va a ser la ventana pélvica y hace como un barrido. No se queda solo estático, sino que trata de buscar por el lado inferior de la vejiga líquido libre. Pues como pudieron ver, realmente no se demora mucho. Este examen duró aproximadamente 1 minuto y medio o 2 minutos. Entonces, vemos que es relativamente sencillo de realizar. Listo. Ese era el FAST tradicional. Ahora el FAST extendido quiere decir que es extendido a las ventanas pulmonares. Vamos a colocar el transductor en la región pectoral superior, a ambos lados, más que todos en los diferentes espacios intercostales. Vamos a colocar el indicador hacia cefálico del paciente y siempre vamos a buscar 2 arcos costales. Este nos permite ver la presencia de neumotórax y vamos a tener 2 modos. El modo M, que es el modo motion, que nos permite ver, seguir un segmento en el tiempo a través de la ecografía, mientras que el modo B, que es brightness, nos va a servir para ver más que todo la anatomía de ese segmento. ¿Qué vamos a ver en estas ventanas? El espacio subcutáneo,
los arcos costales y la pleura. Esta imagen que vemos acá es una imagen que se obtuvo con un transductor lineal. Lo que vamos a ver en la parte superior va a ser la piel y el tejido subcutáneo. Lo que se ve señalado con las flechas amarillas serían las costillas y lo que aparece debajo sería el artefacto, pues una sombra acústica producida por las costillas. En la mitad de estas dos flechas, lo que se ve señalado por la flecha roja es una línea hiperecogénica que va a representar la pleura. Esta que vemos acá a la derecha es esta misma imagen, solo que fue obtenida con un transductor sectorial, es decir, la imagen va a cambiar un poco, pero va a ser lo mismo. En la parte superior estarían las costillas, esta sería la sombra acústica producida por las costillas y este sería la pleura. Este signo se le denomina el signo del murciélago por la forma que tiene. En cuanto pues al FAST, el IFAST es el FAST extendido, es una FAST con ventana que nos permite evaluar las ventanas pulmonares y los flancos y nos va a responder preguntas sobre pues, el neumotórax y el hemotórax. Entonces, para responder si el paciente tiene neumotórax, vamos a buscar los signos que están en color gris. Ya más adelante vamos a explicar qué es cada uno. Entonces, pues a manera de algoritmo, podemos decir que si el paciente tiene deslizamiento pulmonar, no tiene neumotórax. Si no tiene deslizamiento pleural, vamos a buscar las líneas B. Si las tiene, no tiene neumotórax. Si no tiene esas líneas B, vamos a buscar el punto pulmonar. Si las tiene, quiere decir que el paciente tiene un neumotórax positivo. Si no tiene ese punto pulmonar, vamos a buscar el pulso pulmonar. Si las tiene, quiere decir que no tiene neumotórax, y si no las tiene, quiere decir que tiene neumotórax. Entonces, para descartar neumotórax tenemos estos signos ecográficos. Aquí vamos a ver el deslizamiento de la línea pleural. Podemos ver cómo se da ese deslizamiento entre la pleura parietal y la visceral. Hay que tener en cuenta que esa pleura se va a mover en cuanto pues, el paciente haga la inspiración y la expiración y se ve como un hormigueo en esa línea hiperecogénica que vamos a ver. Ahora vamos a ver el signo de la arena de la playa. Aquí podemos ver en la parte superior el modo B y en la parte inferior el modo M. El signo de la arena de la playa se mira en modo M. Entonces lo que vemos en la parte superior sería pues la parte de la pared torácica. La línea hiperecogénica que vemos en esta parte sería la pleura y la parte inferior, que se ve como granulada, sería el parénquima. Se dice que pues, es el signo de la arena de la playa porque la parte superior se parece al mar y la parte del parénquima se parece pues, a los granitos de la arena. Aquí podemos ver cómo se vería en vivo en una ecografía. Y eso. Listo. La siguiente es las líneas B. Las líneas B van a salir a partir de la pleura, es decir, que si no está la pleura no se pueden ver las líneas B. Y van a ser como unas líneas perpendiculares a la pleura y van a atravesarla hasta el final de la imagen, como se ve acá, y van a moverse en relación al deslizamiento de la pleura. Ya vamos a ver aquí en el video cómo se ve. Vemos cómo atraviesan, como si fuera un láser, hasta el final de la imagen, estas líneas B. Aquí podemos ver posteriormente cómo se mueven según el deslizamiento de la pleura. Bueno, ahora los signos que nos confirman que el paciente tiene neumotórax. Entonces, la ausencia del deslizamiento de la línea pleural, como pues, lo vimos antes. El signo de código de barras, que sería pues como el signo de la arena de la playa, pero sin la playa, porque ya sería, pues ya tendría neumotórax. Entonces, lo que vemos indicado con las flechas blancas de acá sería la pleura, pues lo que indicaría la pleura, y se vería todo como si fuera pared torácica, ya no se vería parénquima porque pues está colapsada. Y el siguiente es el punto pulmonar, que tiene un valor predictivo positivo del 100% para neumotórax y es un signo difícil de encontrar. ¿Por qué? Porque en esta zona pues veríamos justo donde se divide la normalidad de lo anormal. Esta parte sería el parénquima que está totalmente quieto y esta parte sería como el signo del código de barras. Entonces sería como la normalidad y la anormalidad en el mismo punto. Y eso sería 100% predictivo de la
de un neumotórax. Listo. En cuanto a las 6 ventanas adicionales que les había mencionado anteriormente para mejorar la sensibilidad del FAST, estaría la subdiafragmática, que la vemos aquí en la imagen blanca como la número 1, y posteriormente aquí en esta vista como la número 1. Luego el siguiente sería el margen hepático caudal, que lo vemos aquí en esta imagen. Luego el surco paracólico, posteriormente hacer un barrido entre las heces intestinales, posteriormente hacer una vista retroperitoneal y posteriormente mirar el abdomen superior derecho para detectar aire libre. Esto lo vamos a hacer cuando vamos a hacer el FAST extendido, no siempre. También podemos hacer la excursión diafragmática, que nos va a... ¿Qué es la excursión diafragmática? Pues nos va a mostrar la movilidad del diafragma en modo M. Esto lo vamos a hacer midiendo el final de la inspiración menos el final de la expiración, va a ser una diferencia. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Podemos ubicar el transductor entre el séptimo y octavo arco costal en el espacio intercostal, buscando encontrar pues la imagen del diafragma, pero en el momento en que le pidamos al paciente que inspire y expire, se va a mover la imagen, entonces va a ser un poco más difícil hacer la medición de esta excursión diafragmática. Lo que está más hablado en este momento, lo que más se utiliza, es ubicar el transductor en la línea media clavicular, en el reborde costal inferior, y ubicar el transductor hacia cefálico del paciente, no hacia dorsal, sino hacia cefálico, lo que nos va a permitir tener esta vista del diafragma. Aquí podemos ver cómo se vería en la ecografía. Se vería el hígado, esta parte hiperecogénica sería el diafragma y eso sería lo que vamos a medir. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Le decimos al paciente que inspire. Cuando el paciente inspira, este diafragma se va hacia el superior de la imagen, y cuando el paciente hace la expiración, se iría este diafragma hacia inferior de la imagen, creando estas ondas en modo M si se hace una inspiración y expiración forzada. Y la medición se haría midiendo el final de la inspiración y el final de la expiración, como lo vemos aquí señalado en estas imágenes, en estas líneas amarillas. ¿Cuáles son los valores normales de esta excursión diafragmática? En los hombres es de 1.8 más menos 0.3 centímetros y a 2.9 más menos 0.6 centímetros. Esta medición se hace en centímetros. Y en las mujeres de 1.6 más menos 0.3 a 2.6 más menos 0.5 centímetros. También podemos valorar la vena cava inferior con este FAST extendido para determinar el volumen intravascular en pacientes hipotensos. Cabe decir que en los pacientes de trauma, los pacientes hipotensos suelen darse cuando tienen una hemorragia. Pero hay que tener en cuenta que pues, los pacientes en trauma no solamente van a tener este tipo de shock, un shock hemorrágico, sino, digamos, si el paciente tiene no sé, un trauma craneoencefálico también o un trauma medular, podemos buscar otro tipo de shock. ¿Cómo lo vamos a ver? Vamos a hacer ubicar el transductor subxifoideo y vamos a hacer un corte longitudinal y transversal. La medición, bueno, esto es lo que vamos a ver en la ecografía en el momento de hacer el corte. Este sería el hígado, aquí estaría la aurícula derecha y esta sería la unión cabo-atrial. Hay que hacer la medición 2 centímetros después de esta unión y hay que hacer la medición en inspiración y en expiración. Esta medición va a estar basada en el diámetro y en el grado de colapso en la inspiración. Aquí podemos ver en la imagen que vemos arriba que en la expiración, perdón, va a estar un poco más dilatado la vena cava inferior y en la inspiración va a disminuir su diámetro. Aquí podemos ver cómo se hace el examen. Principalmente aquí podemos ver cómo ponen el transductor subxifoideo y hacen un corte transversal de la vena cava inferior. Aquí podemos ver en la parte superior el hígado. Posteriormente, esto que se ve acá sería la vena cava y aquí la aorta y aquí el cuerpo de la vértebra. Hay que decir que, pues por anatomía, sabemos que la aorta del paciente siempre va a estar al lado izquierdo y la vena cava inferior al lado derecho, pero pues como tomamos la imagen de la ecografía, se va a ver en el lado, en el lado izquierdo, se va a ver en el lado izquierdo la cava y en el lado derecho la aorta.
Entonces, aquí podemos ver cómo lo vamos a diferenciar. La aorta va a ser siempre circular, mientras que la vena cava inferior va a ser elipsoidal o como forma de gota. También tener en cuenta que por las propiedades mismas del vaso, la vena cava inferior va a ser colapsable, mientras que la aorta no. Y pues para dividirlo en la imagen ecográfica, al lado derecho vamos a encontrar la aorta y al lado izquierdo la vena cava inferior. Luego, aquí, este es el corte longitudinal que se hace de la vena cava. Vamos a ver cómo cambia, se va a ver como la que tenemos aquí al lado derecho. Y este que está en azul sería la vena cava inferior y esta que van a señalar posteriormente sería la vena hepática, cómo se va a unir a la vena cava inferior. En cuanto a los valores normales, el diámetro en expiración sería de 1.5 a 2.5 centímetros y el colapso durante la expiración tiene que ser menor al 50% del colapso de la vena cuando hace la expiración. Esto se hace, pues, esta medición se hace a través de un índice en el cual se toma el diámetro expiratorio de la vena cava, se hace la diferencia con el diámetro inspiratorio y se divide sobre el diámetro expiratorio. Si ese porcentaje está cerca al 100%, quiere decir que es un colapso casi completo de la vena cava, entonces nos habla de una depresión de volumen. Si está más cerca al 0%, nos habla de un colapso mínimo, lo que nos hablaría de una sobrecarga de volumen en el paciente. Aquí en esta imagen podemos ver cómo se colapsa la vena cava inferior y aquí está sin colapsar. Y aquí podemos ver en el señalado, en el que está señalado como el número 1, la vena cava cuando está en expiración y aquí en inspiración. Tomamos estos números y hacemos el índice de la vena cava. Hay que tener en cuenta que comorbilidades como el EPOC, la hipertensión pulmonar, la falla cardíaca derecha, el taponamiento cardíaco van a aumentar el diámetro de la vena cava, lo que nos va a dar una medición inexacta de esta vena. Listo. Ahora para pasar al FAST ABC, habla de que el FAST se asocia a los diferentes pasos del abordaje inicial de la TLS, a las letras que ya sabemos. Entonces, en la letra A vamos a ver problemas, vamos a utilizar la ecografía para ver problemas en la vía aérea, monitorizar y guiar la posición del tubo endotraqueal, estimar el llenado gástrico y el riesgo de aspiración. En la letra B vamos a evaluar si hay neumotórax, contusiones pulmonares o fracturas costales y de esternón. En la letra C podremos ver sangrado retoperitoneal y determinar el volumen intravascular con la medición del diámetro de la vena cava. En la letra D podemos ver un estadio temprano en hematoma retroorbital, que pues en dado caso de que no se trate, en una hora el paciente va a tener ceguera. Y podemos ver signos de aumento de la presión intracraneal. En la letra E podemos ver fracturas de extremidades, fracturas de huesos faciales y cráneo y luxaciones articulares. Pero bueno, ahora teniendo en cuenta todo esto, ¿cómo vamos a interpretar esos resultados? Siempre hay que tener en cuenta la historia clínica y el motivo de consulta del paciente, como en la mayoría de patologías. Sí, hay que tener en cuenta el estado del paciente, si llega estable o inestable. Hay que tener en cuenta también si el paciente está dentro de las indicaciones para realizar un FAST y tener en cuenta si nos dio positivo o negativo las ventanas. Si el FAST nos dio positivo, aquí podemos ver si encontramos poco líquido, pero el paciente permanece inestable, pues lo llevamos a cirugía. En cuanto a si está inestable, pero tiene gran cantidad de líquido peritoneal y responde a líquidos, lo vamos a llevar al TAC. Quiere decir que pues lo podemos estabilizar y hacer un examen diagnóstico adicional. Si está inestable, tiene gran cantidad de líquido intraperitoneal o un taponamiento cardíaco, lo vamos a llevar a cirugía de inmediato. En cuanto al estado del paciente, si está estable, si tiene poco líquido, le vamos a realizar un TAC y esta sería pues con las ventanas estándar del FAST. En cuanto al paciente, si tiene signos clínicos de neumotórax, atención, se hace la descompresión inmediata y si se hace la ecografía, detectamos neumotórax y además el paciente asociado tiene un deterioro clínico, lo llevamos a cirugía inmediata. Esto lo hacemos pues con las ventanas pulmonares. Si el FAST nos dio negativo, si está inestable y adicionalmente el paciente tiene fracturas de huesos largos o de pelvis, tenemos que buscar un shock no hemorrágico. Si el paciente está estable, pero adicionalmente tiene hematuria, fracturas costales de la séptima a la décima, que son las que están en la parte abdominal, si tiene un trauma craneoencefálico severo, fracturas pélvicas o lumbares o lesiones penetrantes, podemos realizarle otro examen como es el TAC toracoabdominal o abdominal.
Si está estable podemos hacer, y no tiene nada de lo que de la hematuria y eso, se le hacen las 6 vistas ecográficas adicionales que les mencioné anteriormente para detectar posibles lesiones hepáticas, esplénicas y renales. Y si el paciente está asintomático y consideramos que tiene una baja probabilidad de lesión interna, lo dejamos en observación de 12 a 24 horas, le monitorizamos los signos vitales, miramos que estén estables y si realizamos el FAST extendido seriado, es decir, varias veces y en todas las ocasiones nos sale negativo, podemos dar de alta. En cuanto a las limitaciones de este examen, pues tiene poca precisión en la fase temprana de la lesión, por lo que ya les había dicho antes, pues puede que el hemoperitoneo sea insuficiente para ser detectado en ese momento. También pues está limitado para detectar lesiones en vísceras huecas u órganos sólidos y tener en cuenta que el TAC de abdomen va a ser el gold estándar para excluir lesiones en pacientes estables con síntomas o quejas específicas. No va a reemplazar otras técnicas de trauma penetrante como la radiografía y pues los pacientes que tengan estas características los podemos evaluar con TAC u otros estudios diagnósticos adicionales cuando estén hemodinámicamente estables. También hay que tener en cuenta que los errores frecuentes de este examen es que se desconozcan las indicaciones. Entonces, si lo enviamos en una indicación que no es, pues nos va a dar unos resultados que no estamos esperando y pues es el principal error. Recordar que este examen no es útil para detectar el sangrado retroperitoneal, ni estudiar el origen del sangrado, ni detectar daño en las vísceras. Otro error es no realizarlo de forma seriada, sino quedarnos solo con el primer examen, no conocer los falsos positivos o falsos negativos y separar lo que encontramos o los hallazgos de la ecografía, de la historia clínica y del motivo de consulta del paciente. Los falsos negativos es la obesidad, la abundante grasa subcutánea que nos va a limitar pues, la evaluación de la cavidad peritoneal, pues no quiere decir que porque sea obeso no lo vamos a intentar, sino que nos puede dar un falso negativo y hay que tenerlo en cuenta cuando el paciente tiene enfisema subcutáneo o presencia de quistes o masas intraabdominales. En cuanto a los falsos positivos, se puede dar una identificación errónea de un derrame pericárdico cuando hay presencia de almohadillas de grasa epicárdica, hemoperitoneo coagulado, lo podemos confundir con la aorta descendente o quistes pericárdicos. También se puede hacer una identificación errónea del líquido libre pélvico, donde se identifican vesículas seminales en el paciente joven, y también cuando hay, por ejemplo, patologías preexistentes como ascitis, derrame pleural y derrame pericárdico por otras afecciones médicas y no están derivadas del trauma, o cuando logramos visualizar vísceras con contenido líquido como el intestino, la vesícula y la vejiga parcialmente llena. ¿Qué podemos hacer en estos casos si no estamos seguros si es una víscera o si es líquido libre? Podemos repetir el estudio, podemos buscar peristaltismo, podemos buscar el signo de la doble línea perirrenal, que lo vamos a ver más adelante, y si la ventana pélvica no está completamente llena, podemos que no es concluyente. Este sería el signo del doble contorno derecho patorrenal, que lo vemos en la ventana patorrenal y vemos que se ven los dos contornos, pero no es que haya líquido libre acá, sino que solamente los dos contornos. Y la cámara gástrica llena en la ventana esplenorenal. Aquí podemos ver cómo se muestra esta imagen anecoica, que nos haría pensar que es líquido libre, pero realmente es la cámara gástrica llena. Estos dos hallazgos son muy comunes encontrarlos en pacientes que tengan estómago lleno. Y finalmente, para concluir y para llevar a casa, hay que tener en cuenta que este examen tiene que realizarse por personal entrenado. Más o menos se habla de que tienen que hacer unos 500 exámenes supervisados para tener un adecuado entrenamiento en ayuda diagnóstica, que el FAST nos permite mejorar el examen clínico inicial, pero no va a ser suficiente para hacer el diagnóstico definitivo en un paciente con trauma. Nos va a permitir detectar rápidamente lesiones que requieran cirugía inmediata o si el paciente requiere otras ayudas diagnósticas para llevarlo. Las ventanas pulmonares nos van a dar una alta precisión diagnóstica para el neumotórax. Siempre hay que tener en mente las indicaciones, falsos positivos, falsos negativos y saber qué hacer con los resultados que obtengamos. Muchísimas gracias por su tiempo y hacer un especial agradecimiento al doctor William Prada, que fue el tutor asociado y el que aportó bibliografía para la exposición. Muchas gracias. Mil gracias, Heidi. Primero que todo, felicitarte. Muy buena revisión de todo el tema. Creo que estuvo bastante claro todo. Podríamos entonces, yo creo que entonces pasar a las preguntas con el doctor. Del grupo de cirugía ya tenemos un link. Si quieren las leo o como prefieran.
Y también al doctor, gracias por su tiempo. Mientras las personas pues van formulando sus preguntas para los del grupo de radio, la palabra clave para la asistencia va a ser espacio de Morrison. Bueno, no sé si el doctor tenga algún comentario que quiera hacer respecto a la charla, pues le agradeceríamos. Hola, buenas noches. ¿Se me escuchan ahí? Sí. Sí, Sí, doctor. señor. ¿Sí? No, pues Heidi, muchas gracias por la charla, estuvo súper completa. Lo único que tendría ahí como para corregir, de pronto te confundiste un poquito lo de los transductores. Entonces recordarles que el transductor de baja frecuencia, como su nombre lo dice, tiene baja frecuencia, lo que va a permitir mayor profundidad y menos resolución. Entonces, pues en el abdomen no nos interesa como tener la mayor resolución del tejido celular subcutáneo ni de la superficie hepática. Entonces, por eso se usa el convex o de baja frecuencia. Y para valoraciones que son superficiales o de alta resolución, como ecografía de piel, de uña o de vasos, si utilizamos el lineal, que sería de alta frecuencia, que nos permite dar mejor resolución, pero menos profundidad. Entonces, para que quede como ese punto claro. Y el otro era el de las líneas B que mostraste en el ultrasonido de pulmón. No sé si quedó como el concepto de que las líneas B son de la pleura y no son de la pleura, son las mismas líneas B de Carly que van a ver en radiografía de tórax, es decir, que las líneas B en ultrasonido representan el intersticio interlobulillar periférico. Tal vez cuando hagan alguna clase o conferencia de tomografía de tórax, van a entender un poquito ahí la unidad funcional del tórax de pulmón, que es ese intersticio interlobulillar, que es el que representa las líneas B, que en el contexto de paciente con edema pulmonar y todo, pues van a estar aumentadas. Entonces, esos dos, pero el resto quedó pues súper chévere. No sé, pues si quieres pasemos a las preguntas y eso a ver qué preguntas hay. Gracias, Perfecto, doctor. doctor. Mil gracias. Listo, entonces yo las que tengo, inicialmente me preguntan, hay 4 preguntas. La primera sería, ¿qué precauciones se deben tener en pacientes traumatizados al momento de realizar la ecografía? ¿Se maneja de la misma forma? Sí, las precauciones son ningunas, como pues habló Heidi, digamos que el abordaje es muy rápido y el tema de hacer la ecografía pues va de la mano con el enfoque ATLS, como ustedes vieron al final. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de hacer el curso Teams con la doctora Jiménez o eso todavía no, pues no sé si ya no siga o no, pero cuando uno hace como todo el abordaje del paciente en reanimación, de hecho cuando hagan los cursos de ACLS, todo está girando a hacer el mismo enfoque. En ACLS se llama sample y en ATLS es como ustedes lo vieron con el ABCD. Entonces, cuando uno hace el abordaje inicial de entrada primario, pues es evaluar signos vitales, evaluar vía aérea y ustedes apenas hace uno como el checklist de que el paciente pasa eso. Entonces yo ahora sí digo, bueno, voy a buscar en mi valoración secundaria, en enfoque ATLS, pues qué es lo que me tiene el paciente así o qué es lo que tiene. Y ahí pues entra el ultrasonido, como muy bien lo dijo Heidi, y si ustedes revisan las guías de ATLS, las últimas que son 2018, ya el lavado peritoneal diagnóstico ya no solo aparece cuando usted no tenga disponibilidad de TAC ni de ecografía. Entonces, pues digamos que sería la única opción. Entonces, hacer la ecografía ahí, las precauciones, digamos que como es un paciente politraumatizado, no tiene ningún problema en bioseguridad ni nada, porque de hecho pues es crítico, entonces toca hacerlo lo más rápido posible para determinar si tenemos alguna lesión adentro o no. Ok. Mil gracias, doctor. La Vale. siguiente pregunta entonces sería, no me queda claro el signo de deslizamiento de la pleura. ¿Para este se debe mover el transductor o qué es bien lo que se debe hacer? No, el movimiento de cizallamiento o el sliding que estaba hablando Heidi es un movimiento que se da normal, fisiológico, con los movimientos respiratorios del paciente. Entonces uno coloca el transductor en el espacio intercostal para que se vea el signo como el murciélago que mostró Heidi. Y cuando el paciente inspira y expira, se hace movimiento de cizallamiento. Entonces uno deja el transductor ahí quieto, ahí como le estamos mostrando en este momento en la presentación. Y cuando el paciente inspira y expira, pues se da el cizallamiento por las pleuras, esa imagen que ustedes ven ahí
hiperecoica o blanquita son las dos pleuras, la visceral y la parietal, moviéndose por la presencia del líquido normal que está ahí en el espacio interpleural, y al hacer inspiración y expiración pues se va a mover normal. Si tuviera neumotórax pues no se va a mover, entonces no hay que mover el transductor se deja en el espacio intercostal y cuando el paciente inspira y expira pues se ve la presencia ahí. Ok, ok, mil gracias, doctor. Vale. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el tiempo de ventana apropiado para hacer un fast? ¿Existe un tiempo ideal para hacerlo o un tiempo máximo en el que me debo demorar? No, no, la pregunta es no. La respuesta es no. El Heidi mostró como un tiempo ideal de 2 minutos, pero creo que eso es por efectos demostrativos del video que estaban ahí en un paciente simulado. Si usted se imagina el contexto de trauma, pues un paciente de trauma les puede llegar, o sea, como quieran, desde el normal que se cayó en la bicicleta y no tuvo un trauma de alto impacto, o el que llega vuelto nada con la araña puesta de la tabla rígida, no sé si se acuerdan creo que vieron algo de eso en segundo, con el collar de Filadelfia puesto, o con una férula improvisada y totalmente inmovilizado. Entonces, entrar a hacerle un FAS a un paciente de esos es mucho más complicado. Pero el tiempo, pues digamos que no importa, es mejor que uno esté claro con el diagnóstico y no hacerlo rápido y decir negativo o positivo, porque como vieron en el flujograma al final, pues hay valores que uno puede decir, no sé, yo le digo al cirujano si tiene derrame pericárdico y él le entra de una vez a hacerle una ventana pericárdica. Y si yo me equivoqué, pues eso es grave. Entonces el tiempo no es, digamos que no es, es dependiente de cómo llegue el paciente y de las ventanas. Hay algo también que es importante que sepan, y es que la ventana ecográfica no depende de cómo se ve el paciente. Es decir, uno está enseñado a pensar de que un paciente flaco tiene buena ventana ecográfica y un paciente gordo tiene mala ventana ecográfica, y resulta que no, puede estar invertido. Entonces eso solamente lo voy a experimentar cuando haga el FAS. Entonces si el FAS es de mala ventana, pues yo me voy a demorar más. Si yo llego y encuentro los espacios rápidos, el paciente viene con estómago vacío, tiene buena ventana en pulmón y en corazón, pues le puedo hacer el focus y el pulmón y la excursión diafragmática y la vena cava inferior rápido y salgo en 5 minutos. Pero si no, pues me puedo demorar fácilmente 20 minutos ahí. Pero lo ideal es que no tenga que decir, oiga, son 10 minutos, se me venció el tiempo, sino lo que yo necesite para evaluar el contexto del paciente politraumatizado lo suficiente. Ok, ok, doctor, mil gracias. Siguiente pregunta sería, se menciona que una de las limitaciones del FAST convencional es detectar el sagrado reto peritoneal. Sin embargo, se menciona que una de las ventanas en el FAST extendido es una ventana retroperitoneal. ¿Qué tan útil es el uso de esta ventana para el diagnóstico de ese sangrado? No sé en qué parte quedó lo de retroperitoneal en el extendido, pero las limitaciones del FAST básico en el retroperitoneo es porque, si recuerdan la imagen como anatómica normal de Netter del retroperitoneo, pues es un espacio bastante grande, ¿sí? Entonces, si uno extrapola esto a valores epidemiológicos de pruebas diagnósticas, el hecho de que usted tenga un FAST negativo no quiere decir que no tenga líquido, o sea, estaríamos hablando de un valor predictivo negativo, que es, dado que usted le dio el FAST negativo, ¿cuál es la probabilidad de que ese paciente no tenga líquido? Y ese pues es bajo, porque el paciente puede estar empezando y puede tener, por ejemplo, no sé, un trauma pancreático o un trauma del mesenterio, y usted ve la fosa patorrenal y la fosa esplenorenal normal, ¿sí? Entonces ahí prima la clínica. Entonces, en estos valores, pues los valores, digamos, epidemiológicos de la probabilidad post-test van a ser más altos los positivos. Entonces, es por eso. Y el fase extendido, pues no me va a mejorar esa limitación diagnóstico, porque en el fase extendido, como lo mostró Heidi, lo que yo voy a evaluar es pulmón, evaluar corazón, evaluar el movimiento, que es la excursión diafragmática en sospecha de trauma tóraco-abdominal, y evaluar vena cava inferior en hipovolemia, pero no me mejora el rendimiento en diagnóstico de las limitaciones del retroperitoneo. Mil gracias, doctor. Y la última pregunta dice, en caso de un paciente traumatizado en un contexto rural, si tenemos el acceso a un FAST, ¿se primoriza el FAST o de una vez se remite? No, si tienen, de hecho, pues por decirlo así, el tema de quién debe hacer el FAS y eso pues es un tema, digamos que controversial. Lo que yo pienso es que
porque de hecho lo hacía yo cuando estaba en el rural. Si yo estoy en un rural y tengo la opción de tener un ecógrafo, bien sea de quien sea, el ginecólogo, el servicio que sea, y no tengo a nadie mejor entrenado que lo haga, y pues tengo algo de entrenamiento en eso, pues yo lo debería hacer, porque pues me va a dar una opción diagnóstica. ¿Sí? Si ustedes están en el rural y tienen el servicio de radiología, pues lo voy a pedir. Si están en el rural y hay otra persona que lo hace, pues lo van a hacer. Pero pues es una medida diagnóstica que les va a orientar un poquito más del enfoque del trauma. Quiere decir que si usted lo va a remitir y el sitio de remisión está, no sé, a 8 horas, pero usted le logra hacer el FAS o alguien le logra hacer el FAS y le ve que tiene líquido o un hematoma periesplénico, pues el cirujano lo debería pasar. Va a depender del nivel en el que están. Si están en un nivel 1, probablemente no tengan ni ecografía ni especialidad, entonces pues es el enfoque normal de TIMS, de ATLS y remitir. Y si están en un nivel 2 o 3, pues la idea es que deba tener el flujograma de la prueba diagnóstica con FAS. Ok, doctor. Mil gracias nuevamente por apoyarnos en esta charla. Y creo que por lo menos por las preguntas que mandé por el link, no hay más. No sé si Lini tenga pues alguna otra pregunta adicional. Mucho Bueno, gusto. no, al parecer no tenemos más preguntas. Vamos a repetir nuevamente la palabra clave. Mentira. Tenemos una mano levantada. Adelante, Laura. Hola, buenas noches. Primero quería agradecer por pues, la charla, estuvo muy buena. Em, yo tengo una pregunta. En caso de que la vejiga no esté llena, pues se dice que como, digamos, la evaluación de la región pélvica no es confiable. Pero de ahí, ¿cuál es el paso a seguir? O sea, si no es confiable, ¿cómo, qué hago luego para saber si tiene o no alguna lesión o líquido libre? Bueno, gracias por tu pregunta. Es una pregunta muy interesante porque si volvemos otra vez al enfoque que se debería hacer de trauma del paciente con ATLS, dentro de ese enfoque secundario, o sea, la valoración secundaria, tú le debes colocar una sonda vesical al paciente para evaluar hematuria. Entonces, lo más probable es que cuando llegues al FAS, pues tener una vejiga ideal, como nos mostraba Heidi, como ve uno en todos los, digamos que en las referencias de la literatura, es muy difícil tener una vejiga totalmente distendida porque lo vas a encontrar. ¿Para qué se usa la sonda? Para que tú evalúes si el paciente tiene hematuria y hacer como signo secundario de trauma renal o de todo el trauma del tracto urogenital, y para la evaluación del gasto urinario como medida indirecta. Entonces, digamos que va a estar limitada. Es difícil que uno encuentre la vejiga así distendida. Entonces, tendríamos dos opciones. Como el FAS, pues esto es basado en sonido y lo puedo hacer en la cama del paciente, no tengo que trasladarlo, pues yo lo puedo hacer cada vez que el tiempo que yo quiera, cada vez que el paciente me cambie una variable hemodinámica, entonces lo pueden hacer cada hora, cada 2 horas, sin ningún problema. Entonces, en el primer momento, si yo tengo la vejiga vacía, entonces lo va a tener limitado. Entonces la pregunta es, si yo lo tengo ahí positivo, o sea, con líquido libre en el espacio, en el fondo de saco de Douglas, pues no necesito esperar a que se llene la vejiga y listo, es positivo y hay líquido libre y sigo mi flujograma. Si es negativo, entonces digo, uy, esta vaina está limitada, puede ser que no lo esté viendo. Entonces, si el paciente no tiene hematuria y no tiene sospecha de trauma vesical ni renal, le puedo clampear la sonda y esperar a que el gasto urinario o el llenado vesical me dé para volver a evaluarlo. Si no, porque tiene algo de hematuria, y yo tengo sospecha de, no sé, por equimosis en el flanco izquierdo de que el paciente tenga un trauma renal, pues el riesgo es mayor de que yo le ponga a llenar la vejiga y me haga un estallido vesical. Entonces simplemente lo tengo que dejar limitado y si mi sospecha sigue siendo alta, lo tengo que pasar a un tomógrafo, nada que hacer. Listo, muchas gracias, doctor. Bueno, con gusto. Bueno, entonces, creo que ahora sí ya no tenemos más preguntas. Nuevamente agradecerle, doctor, por habernos acompañado el día de hoy. Agradecerle también al grupo de cirugía y al grupo de anestesia por esta nueva charla en conjunto que hicimos. La palabra clave ya la repitieron por el chat, que es fosa de Morrison y espacio de Morrison, perdón. Y nada, pues muchas gracias a todos por su asistencia. Que tengan buena noche.